Bueno, pues ahora ya sí que por fin vamos a empezar a ver nuevos contenidos, nuevos conceptos y empezamos con la covarianza, que es el primer parámetro que vamos a estudiar que ya es exclusivo de la estadística bidimensional. O sea, es un parámetro que nos relaciona la variable x con la variable y, ¿vale? Recordad que estamos haciendo ejercicios donde va a haber dos variables, x e y. A ver, podría daros directamente la fórmula de la covarianza y la aplicáis y ya está. En este vídeo lo que voy a intentar es explicar de dónde viene y explicar por qué tiene esta forma, porque creo que así nos puede resultar más fácil recordarla y comprenderla. ¿Que no queréis saber dónde viene? Pues os vais directamente al final del vídeo y ahí viene la fórmula de covarianza, ¿vale? Bueno, para explicarlo, mirad, voy a coger un ejemplo que ya cogí, está en un vídeo en la lista de reproducción de estadística unidimensional, ¿vale? Cogí este ejemplo para explicar lo que era la varianza. Entonces tengo dos estudiantes, el estudiante A y el estudiante B. Imaginemos que el estudiante A, pues en una asignatura saca una serie de notas, por ejemplo estas, ¿vale? 5, 4, 6, 5 y 5. Si calculo la media, o sea, si sumo todas esas notas y divido entre 5, porque son 5 exámenes, pues me sale una media de 5. Claro, la verdad es que ha sacado un 5, un 4, un 6, 5 y 5. Perfecto. Y ahora tengo otro estudiante, que es el estudiante B, que tiene estas notas. Fijaos, saca un 1, que es una nota mala, pero luego saca un 8, saca un 5, luego un 9, luego un 2, etc. Entonces, aunque no lo creáis, si sumamos todas esas notas y dividimos entre 5, también le da una media de 5. Luego tengo dos estudiantes que su nota media es la misma, es un 5. Pero sin embargo, son dos estudiantes muy diferentes. ¿Por qué? Porque el primero es muy regular, digamos que no ha hecho ningún examen brillante, pero tampoco ha hecho ningún examen muy malo, mientras que el estudiante B ha hecho exámenes horrorosos de 1 y de 2, pero también ha hecho exámenes increíbles de 9 y de 8. Entonces, necesitábamos inventar un parámetro, no solo la media está bien porque me dice la nota media, pero también hay un parámetro que me mida la regularidad, que me mida si una persona es muy imprevisible o es muy regular, ¿vale? Muy predecible. Entonces, para eso estaba la varianza, que tenía este símbolo, la varianza. Y la varianza, bueno, pues la fórmula era esta. Lo importante de la fórmula, mirad, es esto de aquí dentro, que es el paréntesis que señalo. ¿Por qué? Porque la varianza consistía en coger cada valor y restarle la media. Es decir, mirad, el estudiante A tiene media 5, entonces en su primer control que sacó un 5, pues no se ha alejado nada de la media. En el siguiente sacó un 4, bueno, un punto por debajo, tampoco es tanto. En el siguiente un 6, un punto por encima, y luego un 5 y un 5, o sea, ha clavado la media. Sin embargo, el estudiante B en el primer examen sacó un 1, o sea, 4 puntos se ha alejado de la media. Luego sacó un 8, 3 puntos por encima de la media. Luego un 5, luego un 9, otra vez se ha alejado 4 puntos por encima de la media. Luego un 2, 3 puntos. Entonces, esa es la manera de medir la irregularidad del estudiante B. Voy restando cada valor menos la media. Bueno, y luego se elevaba al cuadrado para que no salieran resultados negativos, se multiplicaba por el número de veces que ocurría, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, este es un poco el espíritu para medir cuánto me voy yo alejando de la media. Era un parámetro de dispersión. Y entonces la covarianza, pues más o menos, tiene un poco que ver con esto. Por cierto, la fórmula de la varianza, aunque era la original que os he puesto a la izquierda, si luego desarrollamos ese paréntesis, que es una igualdad notable, y bueno, pues una serie de condiciones, vamos operando, al final la fórmula que utilizábamos era esta que os he puesto a la derecha, que era una fórmula más simplificada y más fácil de operar con la tabla. Lo que hacíamos era cada valor al cuadrado, lo multiplicamos por el número de veces que ocurría ese valor, el sumatorio, dividíamos entre n y le restábamos la media al cuadrado, ¿vale? He recuadrado la fórmula que usamos, pero que proviene de esta, de la izquierda, que es la que tiene sentido. Entonces, voy a poner aquí las fórmulas para explicar cómo es la covarianza. Por cierto, estas fórmulas que he puesto era de estadística unidimensional. Ahora que vamos a tener dos variables, la x y la y, lo justo es que ponga que esto sería, ahí está, la varianza de x, ¿vale? He puesto, fijaos que tiene la letra esta sigma de x al cuadrado en las dos fórmulas, porque he puesto las letras x, ¿vale? Como estamos en estadística bidimensional, habrá otra variable y entonces si calculo la varianza de y, pues las fórmulas son iguales, pero con la y, ¿vale? Recordad que vamos a tener una columna con datos de x, otra columna con datos de y yo puedo calcular la varianza marginal de cada uno de ellos. Vale, pues vamos con la covarianza entonces, fijaos. Lo primero que os voy a decir como pista es que la covarianza tiene este símbolo, sigma xy, ¿vale? Y entonces fijaos en esto. La varianza de x se llamaba sigma de x al cuadrado, ¿vale? O sigma al cuadrado de x, pero veis que tengo una x al cuadrado, que es como si fuera x por x. Y aquí tengo sigma al cuadrado de y, o sigma de y al cuadrado. Es la varianza y entonces es como el sigma de y al cuadrado, o sea, y por y. Y la covarianza, su nomenclatura, su símbolo es sigma
xy. O sea, ni es x al cuadrado ni es y al cuadrado, sino uno de cada, x, y. Entonces, si me fijo ahora en la fórmula, daos cuenta que esta fórmula tiene un paréntesis que es cada valor de x menos la media de x al cuadrado, ¿vale? Y la fórmula para la variable y es cada valor de y menos la media de y al cuadrado. Pues si una tiene los valores de x al cuadrado y otros los valores de y al cuadrado, ¿cómo creéis que será la covarianza? Que mirad el símbolo, ni es x al cuadrado ni y al cuadrado, sino uno de cada, x, y. Pues efectivamente la fórmula de la covarianza es esta. Es el sumatorio de cada valor de x menos la media de x por cada valor de y menos la media de y. Y lo demás es igual por ni, o sea, por el número de veces que aparece, partido del número total de elementos que hay en la muestra. O sea que en vez de ser un paréntesis con x al cuadrado o un paréntesis con y al cuadrado, es un paréntesis con la x por un paréntesis con la y. Y de la misma manera, si os fijáis en la derecha, en la fórmula simplificada, que es la más práctica, la que utilizamos en los ejercicios, pues lo mismo. Voy a escribir la fórmula que en el fondo va a ser la que al final aplicaremos. Aquí tengo sigma de x al cuadrado, aquí tengo sigma de y al cuadrado, y lo que voy a calcular es la covarianza, que es sigma de x, y. Ni x por x ni y por y, sino una de x y una de y. Entonces, si os fijáis en las fórmulas, aquí tengo cada valor de x al cuadrado y le restamos la media al cuadrado, y aquí tengo cada valor de y al cuadrado y le restaba la media de y al cuadrado. Entonces abajo, cuando haga la covarianza, ni será x al cuadrado ni será y al cuadrado, sino que la fórmula va a ser una de x y una de y. Fijaos, la fórmula ya definitiva que vamos a utilizar para la covarianza es sumatorio de x por y por ni, o sea, una de x, una de y multiplicado por el número de veces que aparece, y menos, en vez de la media de x al cuadrado o la media de y al cuadrado, la media de x por la media de y, una de cada, ¿vale? Pongo ya aquí las fórmulas definitivas. Insisto, la fórmula original de la covarianza es la de arriba, que es la que tiene sentido. Fijaos lo que decíamos, perdón, a cada valor de x le resto la media para ver cuánto me estoy alejando de la media, como el ejemplo es del estudiante B, y también a cada valor de y le resto la media para ver cuánto me alejo. Y las combino las dos, multiplico una de x por una de y, ¿vale? Pero si desarrollamos todo esto, pues al final llegamos a la fórmula de abajo, que es la que vamos a utilizar en las tablas porque es más sencilla. Al final es el sumatorio de cada valor de x por el valor de y, por el número de veces que aparece, dividido entre n mayúscula, menos media de x por media de y.